día, queridos estudiantes, deseando que todos se encuentren bien en casita, en unión de toda la familia. Vamos a dar inicio al día 3 de la semana 33. Hoy trabajaremos una actividad de aprendizaje que corresponde al área de comunicación. Y el tema que estamos tratando durante la semana, convivimos en igualdad de oportunidades. Y la actividad a realizar el día de hoy, entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Bien, queridos estudiantes, recuerden que es importante tener todos sus materiales de trabajo a la mano para que tengan la facilidad y la tranquilidad de poder desarrollar la tarea del día de hoy. Iniciamos entonces con el desarrollo de la actividad. Hoy día, querido estudiante, tendrás la oportunidad de averiguar más sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar, a partir de la entrevista a un familiar. Y la meta que tenemos para el día de hoy, entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben de tener los niños y las niñas en el hogar. Esperamos que logres al desarrollar esta actividad. Bien, queridos estudiantes, nosotros esperamos que tú puedas lograr establecer el propósito de la entrevista, organizar la entrevista y coordinar con el familiar a entrevistar, formular preguntas empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirte del tema. Mantener contacto visual con el entrevistado mientras dure la entrevista. Escuchar atentamente la respuesta de la entrevistada o entrevistado. Tomar nota o grabar la información que tú consideres importante. Y finalmente, organizar por escrito la información que recojas durante la entrevista. Ahora, querido estudiante, ten a la mano tu portafolio. Revisa tus trabajos de las semanas anteriores donde tuviste la oportunidad de entrevistar a un familiar. Por ejemplo, en la semana 27 y 30, donde tú asumiste el rol del entrevistador y tu familiar el del entrevistado. Tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. Escribe tu propósito de la entrevista. Planifica tu entrevista. Bien, queridos estudiantes, ahora vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿A quién entrevistarás? Claro que sí, vas a entrevistar de repente a tu papá, a la mamá, al hermano mayor. ¿Para qué realizarás la entrevista? Para conocer la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben de tener las niñas y los niños en el hogar. ¿Cómo lo harás? Claro que sí, lo vas a realizar mediante una entrevista. Ahora, observa con atención los recuadros y elige qué aspectos relacionados con los roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría abordar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Roles relacionados con las responsabilidades en el hogar que comparten las niñas y los niños. Roles relacionados con las responsabilidades escolares que comparten las niñas y los niños. Roles relacionados con las oportunidades de juego y diversión que comparten las niñas y los niños. Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista a un integrante de tu familia. Escríbelas en tu cuaderno. Por ejemplo, lo puedes hacer de la siguiente manera. El rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran cumplir sus responsabilidades?
¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando asumen una responsabilidad? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? ¿Por qué? Organiza y prepara tu entrevista. Podrás anotar tus preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Bien, queridos estudiantes, aquí te dejamos un modelo de una ficha para que tú puedas organizar y preparar la entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Nombre del entrevistador. Bien, allí vas a colocar tu nombre porque tú eres la persona que vas a hacer las preguntas. Nombre del entrevistado, a la persona que tú elegiste para hacerle las preguntas. Vas a colocar también el tema de una manera clara, la fecha y recuerda, querido estudiante, que el cuerpo o cuestionario es según el tema que elijas para hacer tu entrevista. Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran que cumplan sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando se les da una responsabilidad? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? ¿Por qué? Bien, querido estudiante, y vas a cerrar tu entrevista de repente agradeciendo a la persona que dio su tiempo para responder tus preguntas. Al organizar tus ideas, también ten en cuenta lo siguiente. ¿Cómo iniciarás tu presentación? ¿Qué preguntas formularás al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Bien, queridos estudiantes, entonces, antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el proceso de la entrevista. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Ahora, querido estudiante, recuerda que durante la entrevista debes tener en cuenta lo siguiente. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la misma. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz. Demuestra seguridad y evita salirte del tema. Mantén el contacto visual con el entrevistado mientras esté dando su respuesta. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado. Toma nota o graba la respuesta del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Ahora inicia la entrevista. Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad en las responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Relaciónalas con el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar.
Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Al terminar, querido estudiante, la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Después de la entrevista, ahora, querido estudiante, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema. Luego, organiza en tu cuaderno o en una hoja de reuso lo que venías trabajando. Por ejemplo, rol de las niñas y los niños en el hogar. Información recogida. Tenemos también las niñas y los niños. Por ejemplo, responsabilidades que asumen. Vamos a colocar todas las responsabilidades que asumen las niñas y todas las responsabilidades que asumen los niños. Importancia de asumir una responsabilidad. Otra información también lo vas a completar. Al finalizar te vas a dar cuenta que tanto los niños y las niñas cumplen las mismas responsabilidades. Ahora vas a compartir la información recogida con toda la familia. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué deben compartir los mismos roles las niñas y los niños en el hogar? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Reflexiona con tus familiares sobre la importancia de que las niñas y los niños asuman responsabilidades y los beneficios que pueden obtener cuando se les da una responsabilidad. Por ejemplo, pueden desarrollar su autonomía, su capacidad de tomar responsabilidad sobre sus acciones y cumplir sus metas a corto plazo. En la familia, hagan un listado de las responsabilidades que tienen las niñas y los niños y evalúen juntos qué actividades deben compartir. Recuerden la meta de aprendizaje. Nuestra meta: entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben de tener las niñas y los niños. Piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Bien, queridos estudiantes, y recuerda tener en cuenta los criterios para evaluar tus aprendizajes. Todo lo que tú cumpliste el día de hoy vas a ir marcando porque eso te va a ayudar a saber cuánto aprendiste. Y de esta manera, queridos estudiantes, estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir emitiendo las clases del día. Y nos estamos comunicando el día de mañana.